En marzo de 2020, un trabajo mío titulado Curvas hiperbólicas en medicina y campo magnético de la Tierra apareció publicado en International Journal of Science and Research y bueno, lo que vamos a tratar es de explicar en qué consiste. Ahí se ven distintas imágenes de esa publicación, pero llevamos trabajando sobre estos temas más de 30 años. Antes de 1992 lo que hacíamos era estudiar sistemas de expansión-contracción en enfermedades de la boca y estudiamos velocidad, espacio y tiempo de desarrollo de esa enfermedad. De tal modo que en un gráfico bidimensional colocamos unos puntos que eran acorde a la frecuencia de la caries dental. Después esos puntos se unían con otros que estaban al lado y nos daba una gráfica. Ahí se trazaban vectores de atracción que nos permitían estudiar la velocidad de la enfermedad. También estudiamos la enfermedad periodontal y hacíamos otros sistemas de expansión-contracción, de tal modo que esas gráficas las superponíamos y nos daba una forma de estudiarlo. Enseguida nos dimos cuenta que algunas enfermedades tenían una extensión porque había una ruptura del plano bidimensional y pasaba a ser un plano bidimensional, de tal modo que empleamos gotas de azul de metileno sobre un plano, las dejábamos caer y veíamos la expansión que tenía como si fuera una enfermedad. Después hacíamos una ruptura del plano y volvíamos a ver que eso nos daba una expansión mayor. El resultado era que cuando había una ruptura del plano, la enfermedad se extendía mucho más. Y es importante porque ahí se puede estudiar velocidad, vectores de atracción y ruptura del plano. De acuerdo a la relatividad, un órgano con una enfermedad que se mueve en el eje X paralelo a un observador, para él es una contracción en su misma dirección de movimiento, pero los ejes Y y Z perpendiculares parece que no cambian. Sin embargo, nosotros creemos que sí, porque cuando el órgano se acerca al observador, lo que hace es crecer, aumentar de tamaño. El observador, paralelo al movimiento del órgano, lo que ve es una contracción de una línea. Sin embargo, el observador perpendicular a ese órgano, lo que ve es una expansión, parece que ve una hipérbola. De tal modo que dependiendo de la posición del observador, o se ve una parte de la curva o se ve una hipérbola. Por ejemplo, tenemos ahí dos barras paralelas con un órgano enfermo en medio y el observador lo está viendo a 45 centímetros del suelo, a 30 centímetros, a 15 o a 0 centímetros. Y esta es otra imagen que yo saqué en Bruselas, es una hipérbola. Las dos distancias que se ven ahí son iguales, sin embargo parecen distintas. Y aquí tenemos otra imagen que es de una estación de Madrid. Y aquí, por ejemplo, vemos la representación de una hipérbola en movimiento. Es lo que decíamos antes, una ruptura de un plano bidimensional. Esta es otra imagen pues parecida. Puede ser que el observador se aleje o que se acerque. Que ese órgano en movimiento se acerque o se aleje del observador. Ahí tenemos una hipérbola, pero del lado izquierdo, y esta otra, por ejemplo, es del lado derecho. En ellas hay factores de contracción y dilatación, que son los que he expuestos ahí. De hecho, en artículos de junio del 2017, septiembre del 2017 y mayo del 2019, esas ecuaciones estaban explicadas. Las dejamos allí explicadas. Pero bueno, volvemos entonces al artículo de marzo del 2020. Y ahí se ven, por ejemplo, lo que es la diferencia entre una hipérbola y otras geometrías diferentes. En fisiología hay muchísimas curvas hiperbólicas. De hecho, participan en numerosos procesos biológicos, como se ven ahí. Pero para mi gusto, las que mayor interés destacan son las curvas de hemoglobina y mioglobina y las curvas de cinética enzimática. Tenemos, por ejemplo, ahí un observador y se ve cómo se aproxima la imagen y luego cómo se aleja de él. Entonces, si se aproxima, la hipérbola de un modo se le va incrementando y si se aleja de él, pues cada vez resulta más pequeña. Y este es un ejemplo, una calle simplemente, que es como una imagen hiperbólica. Entonces, la imagen que recibe el observador es hiperbólica, pero cuando miramos un imán o el campo magnético de la Tierra sucede igual. Y es como este coche que se está moviendo, se aproxima y es una hipérbola. Ahí lo tenemos el ejemplo. Cuando se aleja, pues también es una imagen hiperbólica. Parece que se va moviendo y se va desapareciendo. Y ahí tenemos otra vez el ejemplo. Cuando la imagen se aproxima al observador o cuando se mueve, pues lo que da son hipérbolas diferentes. La imagen que se aproxima al observador sigue las líneas del campo magnético que salen del polo norte. Y la imagen que se aleja del observador sigue las líneas del campo magnético que entran a través del polo sur. Y esto es importante porque depende de la dirección de la luz. La imagen que se aproxima al observador entonces sigue las líneas del campo magnético que salen del polo norte. Y la imagen que se mueve lejos del observador, entonces lo que hace es seguir la línea del campo magnético que entran a través del polo sur.
Y tenemos un imán que se puede fragmentar en otros más pequeños y a diferentes escalas pues parece que es un fractal, ¿eh? Entonces, conclusiones son las siguientes. Primero, la visión humana es hiperbólica, pero porque el espacio es deformado. El espacio en el que vivimos es una hipérbola. Segundo, en fisiología del cuerpo humano hay curvas hiperbólicas que son similares a las líneas de fuerza de un campo magnético o del campo magnético de la Tierra. Luego, la fisiología puede estar condicionada por ese campo magnético y también puede ser que haya una adaptación a esa deformación hiperbólica del espacio en el que vivimos. Tercero, la fisiología humana hiperbólica puede fragmentarse como lo hace un imán en otros más pequeños, y esto repetido a escalas más pequeñas puede ser casi como un fractal, ¿eh? Cuarto, cuando un órgano se mueve aproximándose a un observador, sigue las líneas de fuerza hiperbólicas que salen del polo norte de un imán. Y el factor de dilatación perpendicular al movimiento es el que está expuesto en la pantalla. Quinto, cuando un órgano se mueve lejos de un observador, sigue las líneas de fuerza hiperbólicas que entran a través del polo sur de un imán. Y el factor de contracción perpendicular al movimiento es el que está expuesto en la pantalla. Entonces, bueno, pues nada más. Muchas gracias por su atención.